En la Fórmula 1 no solo se rompen récords en pista, sino también fuera de ella. Y es que la FIA no se corta un pelo a la hora de poner sanciones y multas económicas a equipos y pilotos. Lo sufrió Carlos Sainz en el Gran Premio de China, donde llegar tarde al himno por estar, digamos que pasando por boxes antes de la carrera, le costó 20.000 euros de sanción. Pero esto no es nada, y en el vídeo de hoy te traigo un ranking brutal, las multas más caras de la historia de la Fórmula 1, de menor a mayor como buen vídeo que se respete, desde errores ridículos hasta el mayor escándalo de espionaje del automovilismo. Quédate hasta el final porque la última sanción cambió la historia de la Fórmula 1 para siempre, y además te daré una sanción extra de la que no se ha hablado lo suficiente y que tuvo una sanción no económica, pero también que tuvo un gran impacto en el campeonato. Antes de comenzar, si quieres apoyar al canal, no olvides dejar un me gusta y suscribirte si eres nuevo, porque es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y creciendo esta gran comunidad. Y la primera de las sanciones que vamos a repasar hoy nos lleva hasta el año 2009. Ese año se anuncia a bombo y platillo el primer equipo estadounidense de la Fórmula 1 moderna. El hype estaba por las nubes con este proyecto prometedor que parecía que cambiaría el rumbo de la máxima categoría en lo que respecta a nuevos equipos. Ya había un nombre, USF1 Team, había una base en California del Norte y hasta un coche, bueno, en renders. Pero cuando llegó el momento de correr, desaparecieron. No presentaron coche, no ficharon pilotos y dejaron plantado al paddock. La razón, falta de dinero, problemas internos y promesas que no se llegaron a cumplir. Y el resultado, inhabilitados para competir en el futuro, una multa de 309.000 euros por inscribirse y ocupar una plaza y luego no presentarse. Básicamente pagaron más por no correr que muchos equipos por correr mal. En 2020, el humilde equipo Racing Point, antiguamente Force India y actual Aston Martin, sorprendió a todos al llegar a los test de pretemporada con un coche sospechosamente similar al Mercedes campeón en 2019. De hecho, esto, añadido al buen rendimiento que mostraron en la pretemporada, hizo que varios equipos advirtieran a la FIA levantando sospechas. Hay que recalcar que es legal por reglamento que unos equipos compren elementos a otros equipos o de coches anteriores de otros equipos. Esto ha sucedido siempre en equipos como Haas, Toro Rosso, bueno, Racing Bulls actualmente, pero no cualquier elemento del coche puede comprarse. En este caso, además de la aerodinámica, que es lo que más llamó la atención visualmente a los equipos rivales, lo que más llamó la atención en este caso fue el gran parecido del sistema de refrigeración, los ductos de freno y la suspensión trasera del Racing Point, que era extremadamente similar al Mercedes de 2019. Como era de esperar, y como ya hemos comentado, las cámaras lo captaron, los rivales se quejaron, la FIA lo investigó, ¿y cuál fue el resultado? Pues sí, habían copiado, pero solo en algunas piezas que se salían de este listado autorizado por el reglamento. ¿Cuál fue la sanción? 400.000 euros de multa, 15 puntos menos en el Mundial de Constructores, y aún así el coche fue competitivo. Sergio Pérez pues, pudo ganar en Bahrein, y lo curioso es que Racing Point pudo seguir utilizando estas piezas ilegales el resto de la temporada, porque lo que al final el equipo pues salió ganando aunque doliera al bolsillo. No creo que a Lawrence Stroll le doliese tanto, pero bueno. Aston Martin fue uno de los primeros equipos en tropezar con la nueva regla estrella de la FIA, el límite presupuestario. Y es que en 2021 su contabilidad tenía ciertos errores. El incumplimiento del techo de gastos por parte de Aston Martin está relacionado pues, con una serie de protocolos administrativos, contables, fruto de variaciones en la interpretación de la normativa, que al final llevó mucha confusión con ciertos equipos. El equipo británico sí que cumplió con el techo de gasto, pero pues básicamente no se incluyó correctamente en el presupuesto ciertos gastos más allá de lo competitivo. Entre ellos, pues los gastos de la nueva sede, del túnel de viento, el nuevo simulador, incluso el crédito fiscal del sector de la investigación y el desarrollo, el I+D que tenía el equipo. Así como, pues bueno, la alimentación, catering y demás. O sea que hicieron mal las cuentas, literalmente. ¿En qué se equivocaron? Pues como hemos comentado, el mal cálculo de costes no competitivos, errores en los reportes financieros y bueno, detalles que pues son oro molido para la Fórmula 1.
¿Cuál fue el resultado? $450.000 de multa y literalmente, pues bueno, un fallo en la hoja Excel que tuvieron que solventar al año siguiente, aunque no creo que fuese un gran problema de nuevo para Lawrence Stroll. Y para la siguiente sanción nos remontamos al año 2002 en el circuito de Spielberg, Austria. Rubens Barrichello lidera toda la carrera. Ha sido un perfecto fin de semana para el brasileño. Pero entonces se armó el escándalo. Llega la última vuelta, última curva, desde boxes le dicen: deja a Michael pasar por el campeonato. En las primeras 5 carreras de esa temporada, el piloto alemán había logrado 4 victorias y un tercer lugar, por lo que llegaba a la cita del entonces llamado A1 Ring, el actualmente Red Bull Ring, casi doblando en puntos a su contrincante del campeonato, que era Juan Pablo Montoya, 44 a 23 puntos. A diferencia de Schumacher, la temporada de Barrichello sí estaba siendo un completo calvario, con 3 abandonos en las 3 primeras carreras y apenas un podio en Imola. Sin embargo, el fin de semana austriaco tuvo a un Barrichello en un nivel brutal, logrando la pole, dominando del Gran Premio desde inicio a fin, para dirigirse a la que seguía su segunda victoria en la Fórmula 1 tras la conseguida en Alemania 2000. Pero Ferrari tenía otros planes. Tras las órdenes de equipo, Barrichello dejó pasar descaradamente a Michael Schumacher, perdiendo la victoria de aquel Gran Premio. El público abucheó, la prensa enfureció y la FIA actuó. El resultado: $1.000.000 de multa para Ferrari y el daño a la imagen del deporte, aparte de la prohibición de las órdenes de equipo durante varios años. Lo mejor, que Michael Schumacher en el podio subió a Rubens al escalón más alto como disculpa. Una escena tan incómoda como histórica. El tercer puesto lo ocupa una de las sanciones más extrañas de la Fórmula 1, y es que el Gran Premio de Turquía 2006 acabó con una bomba política totalmente inesperada. Durante la habitual ceremonia del podio, el trofeo del ganador del Gran Premio fue entregado por un líder del norte de Chipre, una región no reconocida internacionalmente y que forma parte de un conflicto geopolítico. Parecía un detalle sin importancia, pero la FIA no lo vio así. La Fórmula 1 debe ser neutral en política y ese gesto fue interpretado como una provocación. ¿Cuál fue el resultado? Una multa de $5.000.000 al organizador del Gran Premio y la amenaza de que el Gran Premio no se volvería a celebrar si se repetía algo similar. Una de las multas más altas por una simple elección de quién entrega el trofeo del ganador. Y en segundo lugar, el título de Max Verstappen en 2021 fue polémico por muchos motivos. Pero no vamos a hablar hoy del Gran Premio de Abu Dhabi y del polémico safety car que provocó Latifi. Y es que en 2022 se reveló otro gran escándalo proveniente de esa temporada, y es que Red Bull había superado el límite presupuestario, algo similar a lo que había sucedido con Aston Martin, pero en este caso sí se cometió un exceso del límite presupuestario. ¿En qué se gastaron de más? Sueldos, catering, desarrollo de piezas, lo justo pues para ganar unas décimas que te dan campeonatos al fin y al cabo. Trataron de camuflarlo y de hacer triquiñuelas para evadir una sanción, pero no lo lograron. El resultado: $7.000.000 de multa y un 10% menos de tiempo para el túnel de viento de cara a 2023. ¿Les afectó? Para nada. Max dominó más que nunca, pero el debate quedó abierto. Y por último, llegamos a la mayor multa de la historia de la Fórmula 1 y el escándalo más grande de la historia. 2007. La Fórmula 1 vivía una de las temporadas más intensas de su historia. McLaren tenía en sus manos un coche competitivo, un equipo sólido, 2 pilotos que prometían hacer historia, el bicampeón del mundo Fernando Alonso y el joven prodigio Lewis Hamilton. Pero lo que parecía una rivalidad deportiva terminó destapando una red de espionaje digna de película de espías. Porque mientras Alonso y Hamilton peleaban por el número 1 dentro de pista, fuera de ella se gestaba el mayor escándalo técnico que ha vivido el paddock. Todo comenzó cuando un miembro del clave del equipo Ferrari, Nigel Stepney, empezó a mostrar su descontento con la dirección del equipo italiano. En paralelo, Mike Coulthard, diseñador jefe de McLaren, mantenía una relación de confianza con él. Lo que nadie esperaba es que Stepney le entregara 780 páginas de información ultra confidencial sobre el coche de Ferrari. Planos técnicos, diseños de piezas, estrategias de desarrollo, absolutamente todo. Lo peor, que fue la mujer de Coulthard la que acabó destapándolo sin querer, al intentar fotocopiar los documentos en una papelería cualquiera en Inglaterra.
El encargado del local sospechó, contactó con Ferrari y ahí se desató la tormenta. La FIA investigó a fondo, se analizaron correos internos, llamadas, movimientos y aunque McLaren intentó negar su implicación, las pruebas eran demoledoras. Y el resultado fue histórico. McLaren recibió una multa de 100 millones de dólares, la más alta con diferencia impuesta en la historia de la Fórmula 1. Además, fueron excluidos del Mundial de Constructores. Y lo más dramático es que ni Alonso ni Hamilton ganaron el campeonato. A pesar de haber dominado buena parte del año, fue Raikkonen quien se llevó el gato al agua, llevándose su primer y único campeonato del mundo. Y este ha sido el ranking de las 10 multas más grandes de la historia de la Fórmula 1. Pero hay más, y es que recientemente hemos tenido un escándalo gravísimo involucrando otra vez al equipo Ferrari, pero en este caso por un presunto fraude en el sistema de combustible que alimentaba el motor en el año 2019. Esto llevó a que Ferrari fuese altamente competitivo en circuitos donde el motor tenía una importancia grande y se supone o se presupone que la FIA hizo un pacto con el equipo Ferrari de cara al 2020 para restringir esto que habían desarrollado, siendo una sanción económica de por medio que habría sido, desde luego, ejemplar. Decidme en los comentarios si os gustaría ver un vídeo explicando mejor qué es lo que sucedió con Ferrari en 2019 y cuáles fueron las implicaciones o las sospechas que llevaron al equipo Ferrari a perder rendimiento las siguientes temporadas.